Gracias, Misael. Buenas tardes. Nos confirman que sí se escucha. Entonces comenzamos con el tema del día de hoy. Muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Gabriel Sacristán. Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de cómo diseñar un sistema efectivo de protección contra tormentas eléctricas. Vamos, sí, por supuesto, vamos a hablar un poquito más encaminado hacia el sistema de Total Ground. Vamos a hablar un poquito de otros sistemas que también fabricamos, por supuesto, pero bueno, a final de cuentas, cuáles son las tecnologías que existen, vamos a hablar de ellas. No voy a profundizar el día de hoy en algunas de ellas debido a que tenemos programado ya otro SECAT para ustedes en el cual sí vamos a profundizar en estas técnicas para poder utilizar otros sistemas. Entonces, me comentan que se escucha bajito, denme un segundo. ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor? Iba diciendo, sigo platicando, pues vamos en el próximo SECAT, vamos a platicar más acerca de las otras tecnologías. En este caso, pues lo vamos a usar por encima un poquito. Gracias, José Luis. Comenzamos entonces. Hemos estado platicando a lo largo de todos estos SECATs acerca del sistema de protección contra tormentas eléctricas, el cual normalmente nos basamos en la norma NMX J549 ANSI del 2005. ¿Por qué en esta norma? Bueno, pues porque es la norma que es contra protección o protección contra tormentas eléctricas, y es la única norma que tenemos en nuestro país que nos hable de ello. Sin embargo, pues es una muy buena norma cuando se dice que no es una norma obligatoria. La realidad es que se vuelve un tanto cuanto obligatoria debido a que las autoridades, al no existir otra norma, pues es en la que se basan para poder hacer una revisión. Entonces, pues bueno, esto queda como siempre a criterio y nos basamos entonces en esta norma en la cual me dice que el sistema de protección contra tormentas eléctricas, como ella lo divide en siglas, nos empieza a nominar en siglas, nos dice el SPT, se divide en tres elementos fundamentales: el SPT, SEPT y SIPT. Me dice que yo debo de contar con todos estos elementos para poder estar protegido durante tormentas eléctricas. Entonces, me dice que el SPT es el sistema de puesta a tierra, el SEPT es el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas y el SIPT es el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Bien, vemos en pantalla una diapositiva, la cual pues casi siempre van a encontrar en nuestras presentaciones, por lo menos esta imagen, debido a que siempre hacemos hincapié, tal cual como lo hacen las normas, de cuál es la función primordial de un sistema de puesta a tierra, que es la protección al ser humano. En segundo lugar, bueno, por supuesto que me va a ayudar a proteger a mis equipos, entre otras cosas también me ayuda a estabilizar el voltaje, me ayuda a limitar las sobretensiones transitorias, me ayuda también a drenar cualquier carga estática que pudiéramos llegar a tener en el lugar. Vemos entonces en la diapositiva una imagen en la cual pues una persona está tocando un equipo el cual no está conectado a tierra, y en la otra imagen vemos que la misma persona toca un equipo el cual sí está conectado a tierra. La diferencia pues es bastante visible en las imágenes, perdón. Podemos ver que un equipo no conectado a tierra, en el caso de tener una carga estática, ya sea generada por fricción, por el mismo funcionamiento del equipo o por alguna corriente de falla que se haya generado dentro de mi red, bueno, pues se iría hacia la persona. En el caso de que estuviera conectado a tierra, pues no deberíamos de tener ningún problema. Ok, nos comenta José Luis que no se ve la diapositiva. Denme un segundito, por favor. También José Ángel nos comenta lo mismo. Denme un segundito. Segundito, me parece que se debe de estar viendo ahorita. ¿Me pueden confirmar si se ve ya? Perfecto, gracias José Ángel. Gracias José Luis. Bien, entonces vemos ahora sí la imagen pues de este equipo, el cual está uno no conectado a tierra y el otro sí conectado a tierra. Platicábamos entonces del posible problema que pudiéramos llegar a tener en el caso de que esté conectado o no esté conectado a tierra. Antes de continuar, ¿me pueden por favor confirmar si se está escuchando bien? Porque por ahí nos comentaron que teníamos un problema de audio.
Bien, gracias. A lo mejor en este caso, cuando se escucha un poco lejos, me iría más al tema de que, bueno, la sala en la cual estamos en este momento es una sala bastante grande, por lo cual podríamos llegar a tener ese problema. A mí me está marcando ahorita la plataforma que el audio está bien y me marca también que el video está bien. Entonces, pues bueno, igual les pido, como siempre, cualquier detalle, falla de audio, video, por favor, si me lo pueden notificar para poder rectificar. Bien, entonces, platicamos qué es una tierra física. Esto es algo vital del poder comprender qué es la tierra física para entonces poder comprender su funcionamiento e incluso, ¿por qué no?, el mal uso que le damos normalmente a la tierra cuando no tenemos un conocimiento de qué es. Bien, la tierra física es el elemento o conjunto de elementos enterrados que son conductivos y que me brindan un área de contacto eficiente con el planeta Tierra. Entonces, que esto es vital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área de contacto con el planeta Tierra. ¿Por qué con el planeta Tierra? Porque es el único elemento, aunque la lógica nos lo diría, en nuestro planeta, literalmente, que es igual a cualquier parte en donde vayamos. O semejante, por supuesto. Entendemos que hay diferentes estratigrafías, etcétera. Más sin embargo, bueno, es la única referencia que se tiene, que va a ser igual, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, en toda la República. Por lo cual, incluso CFE me exige poner una tierra al llegar a mi cometida. Esto es para estabilizar el voltaje. Así o esta referencia mismo electrodo. Ese es el verdadero concepto. Quiere decir que es ese metal enterrado. Por lo cual, no es, digamos, o no está bien, más bien, el decir que tenemos un sistema de tierras físicas. Eso no se puede tener técnicamente hablando. Podemos tener una o varias tierras físicas. Si las interconectamos, se convierten en un solo sistema de puesta a tierra. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Me informan otra vez que tenemos problemas de audio. En este momento estoy en silencio, Misael. ¿Quién fue? Ah, perdón, José Luis. Para pues estar leyendo lo que me están comentando acerca del audio y ver qué problemas podríamos tener para intentar resolverlo. Sí, ahorita efectivamente les comento, sí me marcó un corte en hace unos escasos, un minuto, pero fue un corte rápido, no se perdió nada de lo que haya dicho yo. De todas formas, denme un segundo para meterme otra vez a la plataforma. Denme un segundito, por favor, voy a estar en silencio. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha mejor? Bien, me comentan que está mejor, confirmamos que está mejor al parecer, seguimos entonces con el CECAT. Denme un segundito, antes de seguir voy a hacer un último ajuste, ¿me pueden confirmar si está mejor? Listo, seguimos entonces, me confirman que está mejor. Perfecto. Gracias. Me confirman casi todos que está mejor, mucho mejor el audio. Si alguien tiene problemas todavía, por favor, si pueden revisar en este caso su conexión, a ver cómo están por ahí sus recursos.
Bien, decíamos entonces que no es correcto decir un sistema de tierras físicas. Esto técnicamente no se puede. ¿Por qué? Porque la tierra física es solo ese elemento enterrado. Cuando nosotros a ese elemento enterrado le ponemos un conector y un conductor, entonces se convierte en un sistema de puesta a tierra, al igual que al interconectarlos a todos los demás. Entonces, vemos que de acuerdo a las normas, tanto nacionales como internacionales, podemos encontrar con que hay diferentes tipos de electrodos, los cuales, pues bueno, quienes ya han estado aquí hemos platicado acerca de ellos, que son los electrodos naturales y los electrodos prefabricados. Los electrodos naturales, de acuerdo a la norma, son aquellos los cuales no fueron construidos con la finalidad de poder dirigir y disipar las corrientes inducidas no deseadas en la Tierra. Los electrodos prefabricados son aquellos que sí fueron fabricados por el ser humano con esa finalidad. Ambos, por supuesto, fueron fabricados por el ser humano, unos con la finalidad de poder dirigir y disipar en suelo las corrientes inducidas no deseadas, y los otros, pues bueno, con otras finalidades, como por ejemplo vemos en pantalla, pues el poder transportar agua, por ejemplo, como serían las tuberías hidráulicas, o bien para poder sostener nuestras estructuras, como lo pueden ser castillos, como lo pueden ser vigas. Hasta este año podemos encontrar, por ejemplo, aquí la NOM 001, sede de 2012, en el artículo 250, me deja o me dice que es opcional la conexión de los electrodos naturales hacia los prefabricados, pero pues hace, como decimos, lo deja opcional, pero hace hincapié a que de preferencia se debe de hacer. Esto es, por supuesto, en estructuras existentes. Cuando son estructuras nuevas, se debe de hacer la conexión por norma. Bien, esto está por cambiar ya que la NOM 001C de 2018 me exige que todos los electrodos naturales estén interconectados a los electrodos prefabricados. Esto es tanto en estructuras nuevas como en estructuras ya existentes. Por lo cual, bueno, pues entonces no solo es algo que me va a ayudar, sino que también pues debo de hacerlo. Vamos a ver en unos momentos más el por qué. Bien, hablamos normalmente cuando pensamos en conectar los electrodos naturales o estructuras a nuestro sistema de puesta a tierra, pensamos que me va a ayudar porque le voy a aplicar pues literalmente la ley de Ohm en cuanto a resistencias en paralelo se refiere, que me dice que la sumatoria de las resistencias en paralelo debe de ser inferior a la inferior de las resistencias del circuito. Pero no solo esto o no solo para esto me va a ayudar, en este caso es muy importante que entendamos que son electrodos también, y al ser electrodos, pues bueno, también hay transferencia de electrones a través de estas, los cuales pueden generarme, pues ya sea un accidente o por supuesto daños a los equipos. Por lo cual, bueno, pues es de suma importancia o de vital importancia conectarlos para poder lograr una unión equipotencial y de esta forma evitar que llegáramos a tener cualquier problema generado de estas o derivado de cualquier carga que esté o diferencia de potencial, sobre todo más que la carga, que se pudiera dar pues entre la estructura y por ejemplo mi red eléctrica o los equipos que pudiera yo llegar a tener en el caso del site. Como acostumbro a hacer en estos CCATs, nos estamos enfocando un poquito más hacia la parte de cero lógico, que es comúnmente a lo que ustedes se dedican o lo que ustedes están instalando normalmente. Pero bueno, pues si tienen alguna otra duda en referencia, pues que nos encaminemos un poquito más a la parte eléctrica, con mucho gusto lo podemos hacer. Ahora, hasta aquí me detengo para ver si tienen alguna pregunta. Misael Cosillo nos pregunta si es correcto que las masas sean electrodos naturales. Sí, es correcto. De hecho, como comentábamos hace unos momentos, las mismas normas así me los denominan. Los electrodos naturales, pues son, o masas, son precisamente los electrodos naturales.
Claro que hay ocasiones en las que se ponen los electrodos naturales artificiales, vamos a llamarles así, en el caso de no encontrarlos o no encontrarnos con estos, como por ejemplo, digamos, en una torre riostrada en la cual estuviera la intemperie, ¿no? Pero sí, definitivamente, Misael, las masas son los electrodos naturales. Santos Jerónimo nos pregunta, buenas tardes igual Santos, ¿una sola tierra se puede conectar para todos los dispositivos? Sí se puede conectar para todos los dispositivos una sola tierra, pero hay varios escenarios, digamos, a contemplar. Es decir, no es recomendable debido a la posible, digamos, delicadeza que pudieran llegar a tener los equipos, por ejemplo, en un site, que se conectaran en el mismo electrodo que tuviéramos, por ejemplo, la red eléctrica. No es del todo recomendable, mas sin embargo no hay ninguna norma que lo prohíba. Entonces, pues sí se podría hacer, aunque sería recomendable siempre utilizar uno para el site y otro para la red eléctrica, por supuesto, interconectados entre sí al nivel del suelo estos dos electrodos. Al contrario, Santos, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en lo que vemos si llegan más preguntas, pues continuamos con la presentación y pues si van llegando les vamos dando lectura. Tenemos entonces en pantalla un arreglo muy sencillo, realmente muy simple, si lo contemplamos o lo comparamos más bien en relación con la realidad, ¿no? Con lo que nos encontramos en el día a día, en el cual podemos encontrar un electrodo que va, en el caso de Total Ground, conectado hacia un acoplador de impedancias, después se conecta a una barra para poder hacer mis diferentes derivaciones, y de ahí nos vamos a ir hacia otros dos acopladores, uno para cada aplicación. En este caso la aplicación sería el UPS, y por el otro lado ya otra de las masas que vamos a contemplar, por supuesto, estas también se contemplan como masas, que serían las partes metálicas de los equipos, como son sus propias carcasas, la carcasa del rack y el piso falso. Bien, cuando hablamos de cero lógico, estamos hablando de que no solo estamos buscando el poder tener una protección en base a la parte eléctrica, sino que también estamos buscando, por una parte, por supuesto, la conexión de estas posibles masas o descargas que pudiéramos tener más bien a través de las masas, que serían de las carcasas de los equipos, y también estamos contemplando o debemos de contemplar las posibles microcortes que pudiéramos llegar a tener o interferencias generadas por las altas frecuencias dentro de nuestro mismo site. Por eso es que, de acuerdo a lo que nos marca EIA-TIA, pues normalmente, sobre todo cuando hablamos del MDF, debemos de contemplar la elaboración de una malla debajo del piso falso para poder disminuir estas posibles interferencias generadas por las altas frecuencias que ahí mismo estamos manejando. Bien, nos pregunta Héctor Manuel Linares, ¿cuál es la diferencia entre una tierra física y una electrónica? Muy buena pregunta, Héctor, gracias. No existe ninguna diferencia, eso es precisamente uno de los malos, digamos, conceptos que se han estado manejando allá afuera, pues hasta cierto punto por falta de conocimiento. Una tierra física es una tierra física. Ahora bien, eso es en cuanto a términos técnicos. La diferencia, cuando se refieren, y esto sí lo quiero aclarar, el problema es que muchas veces afuera no se aclara, a una tierra electrónica en diferencia de una tierra física, aunque el concepto técnicamente no es el adecuado. La diferencia es lo que comentaba hace unos momentos, que es recomendable cuando se tiene equipos electrónicos sensibles, que tengan una tierra física para ellos, dedicada para ellos, para pues tener un mayor nivel de seguridad. Esa es básicamente la diferencia que existe, y quieren denominar como la otra tierra física pues a la tierra que está en la red eléctrica. Pero realmente o técnicamente, como les decía, pues el concepto está un poco mal aplicado. La teoría hasta cierto punto es adecuada, siempre y cuando, recordemos, pues estén interconectados esos electrodos que tengamos ahí. Bien, Carlos Ocaranza nos pide definir el concepto del piso falso. Bien, cuando tenemos un MDF, normalmente, o más bien ella me pide que sea en el MDF, me pide que estén mis equipos sobre un piso falso, es decir, no directo al piso. Este es un piso que pues va a tener
una separación en relación donde están mis equipos hacia el piso real o el nivel del suelo. En este caso, ese piso falso me va a ayudar, por un lado, pues por supuesto, a llevar todo el cableado de mi site y también me va a ayudar a estarlo aislando de posibles corrientes parásitas que pudieran ingresar directamente a través del suelo. La corriente parásita se transporta entre 50 a 60 Hz con mucha facilidad a nivel del suelo. Por lo cual, bueno, pues estos dos, el poderlo hacer así me va a ayudar a tener este nivel, digamos, de seguridad. Son métodos de seguridad. Ahora bien, este piso falso, pues es un elemento estructural, vamos a verlo desde esta perspectiva. Lo que EIA-TIA me pide también es que se haga un enmallado o un anillo equipotencial, porque realmente aplica más como anillo equipotencial en este caso en particular, aunque EIA-TIA diga que es un enmallado, dentro de la parte eléctrica no se le consideraría como tal, ya que no es una malla. Bien, lo que tenemos que hacer es interconectar los pedestales de ese piso falso, ya que son metálicos, hacia el sistema de puesta a tierra con un cable de cobre, ya sea desnudo o forrado. En este caso, EIA-TIA me permite que sea ambos tipos de conductores. Por cierto, estoy hablando de EIA-TIA. Bueno, esto lo podemos encontrar, por supuesto, en la norma EIA-TIA 942. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, no sé si quedó claro. Ok, nos pregunta, muchas gracias, Carlos. Nos pregunta Héctor Manuel Linares, ¿cuáles son los valores aceptables para una tierra física? Alguna ocasión, Red 1 Telmex me pedía que para conectar su PBX tenían que cumplir la norma y pedían un valor de 2 ohms para no tener intermitencias a la hora de recibir el enlace de datos. Héctor, yo creo que, bueno, si nos vamos por norma, una vez más, el valor aceptable serían 3 ohms. Si a mí me preguntas, yo me voy también en este caso, en lo que está diciendo Red 1, yo también me voy por los 2 ohms. Yo creo que esa es la medida estándar, por lo menos es la resistencia a tierra estándar que manejamos en Total Ground. Nosotros no manejamos por ningún motivo una resistencia superior a los 2 ohms. Gracias, Héctor. Bien, entonces precisamente y en base a lo que nos comentaba Héctor, precisamente uno de los factores que estamos buscando mucho cuando hablamos de comunicaciones es el poder evitar esas intermitencias que pudiéramos llegar a tener, por lo cual nuestras conexiones deben de ser pues un tanto más complejas y también tenemos que tener valores de resistencia a tierra mucho más bajos. ¿Para qué? Para poder tener el mayor nivel de certeza posible de que cualquier interferencia que pudiéramos llegar a tener, cualquier corriente parásita, etcétera, se pudiera ir hacia la Tierra sin ningún problema y no quedara por ahí en nuestros equipos o en nuestras casas o en algún otro lugar que estuviera interfiriéndonos. Nos pregunta Misael Cosío, ¿qué se debe hacer para bajar una resistencia del suelo? Cuando hablamos de la resistencia del suelo, tendríamos que calcular varios factores, Misael. Los factores que hay que calcular primero, pues, sería ver la resistividad del terreno. Para en base a la resistividad del terreno poder determinar cuál es la resistencia de contacto que vamos a tener. Es decir, tendríamos que aplicar la fórmula que me dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección transversal. Con esta fórmula podríamos, sí, con un terrómetro, Misael, si el terrómetro tiene la opción de medir la resistividad del terreno, por supuesto que se puede hacer. Hay equipos que sí lo hacen. Entonces, en base a esto ya podríamos calcular cuál es la resistencia de contacto que tenemos y en base a eso, pues tendríamos que tener otros valores, como serían en este caso la resistencia del electrodo y la resistencia del compuesto que utilizaríamos para de esta forma poder determinar pues cuál es la cantidad de compuesto que necesitamos para poder tratar el área en la que vamos a trabajar. Tenemos aquí varias preguntas, voy a seguirlas en el orden en el que están llegando. Termómetro, sí, ya lo vimos. Ok, nos pregunta Raúl Rueda, en caso de no tener piso falso y se instalan losetas vinílicas, ¿también se debe aterrizar? No, Raúl, en este caso no se deben de aterrizar porque no son conductivas, precisamente como lo comentas, digo, hay que determinar también el tema de conductividad, pero bueno,
no son tan conductivas, vamos a decirlo así, no se consideran no conductivas. Aquí el problema que pudiéramos llegar a tener dentro de ese lugar en donde se pusieron las losetas vinílicas sería que al tener ese nivel de aislamiento, al no ser un piso conductivo, comúnmente podríamos encontrarnos con mayor carga estática que se genera en el lugar porque no tiene por dónde irse hacia la tierra. Entonces, ese sería un tema a contemplar. A la hora de poder, a la hora de hacer este tipo de arreglos. Normalmente el piso falso tiene la característica hoy en día, estos pisos falsos, de que tienen unas tipo láminas de aluminio normalmente abajo del suelo, las cuales permiten esa conductividad en su camino hacia el sistema de puesta a tierra. Muchas veces en los sites, sobre todo, o en lugares, en estudios de grabación, me ha tocado, por ejemplo, me ha tocado también en estudios de grabación de televisión, en los cuales el nivel de aislamiento que llegan a dar muchas veces se convierte en un problema debido a la carga estática que se llega a quedar ahí, ya que no tiene por dónde drenarse. Héctor Manuel Linares nos comenta, tengo entendido que de acuerdo al clima lluvioso o seco también cambia la resistividad del suelo. Es correcto, va a cambiar la resistividad del suelo dependiendo de las condiciones climatológicas, Héctor. Por eso es que la norma, en este caso la NOM 022 STPS del 2015, exige que se haga una medición del sistema de puesta a tierra una vez al año cuando menos, pero cuando las condiciones sean las más desfavorables, es decir, cuando el suelo esté más seco. Gracias, Misael. Jesús nos pregunta, si solo tenemos piso normal concreto, ¿se debe hacer alguna conexión a otra masa o solo se omite esa parte? Sí, se omitiría la parte del piso falso nada más, Jesús. Sería recomendable también ponerles tapetes aisladores a los racks, a los gabinetes por debajo, pero omitiríamos la parte del piso falso y conectaríamos las demás masas. En este caso, en el site, pues estamos hablando de normalmente, o lo que más común vamos a encontrar, pues por supuesto los gabinetes, las carcasas de los equipos, las canaletas, perdón, en caso de que haya, charolas, que por supuesto va a haber, de hecho en un site normalmente no permiten la canaleta, pero luego se ven. Obviamente si es conductiva, si es canaleta la típica de PVC, pues no hay ningún problema. Sería charola, sería los conduits galvanizados, ducterías hidráulicas que entraran al lugar también se tendrían que conectar. Nos pregunta Héctor, ¿dónde se puede conseguir esta norma? Bien, todas las normas de las que he estado hablando, NOM, que es norma oficial mexicana, se pueden conseguir directamente en la página de la NOM. Se meten a la página de la NOM y aparece, son descargables gratuitas. Voy a repetir las normas que aplican sobre todo para sistemas de puesta a tierra, que sería la NOM 022 STPS del 2015, la NOM 001 C de 2012, en este caso solo el artículo 250 habla del sistema de puesta a tierra, ya que la NOM 001 es la norma de instalaciones eléctricas, y esas son las dos normas oficiales que comúnmente en las que nos podemos basar. Ahora, hemos estado platicando también de NMX J549 ANSE del 2005. Esta también se puede descargar en línea si le echamos un poquito de ganas, literalmente, porque esta sí no es gratuita, o de plano, pues se paga también la membresía de ANSE, ¿no? Para poder contar con todas sus normativas y todos los documentos y beneficios que ellos otorgan. Está también EIA-TIA 942 y ANSI 607 estándar, que realmente son muy parecidas, 947 y 607. Una se complementa con la otra. En este caso, también son normativas que tienen costo. Igual vuelvo a tomar o a comentar lo que está mal dicho de mi parte, pero bueno, al igual que el NMX, echándole un poquito de ganas se pueden conseguir sin pagar literalmente. Gracias a ti, Héctor. Bien, como podrán ver, pues son bastantes las normas en las que nos tenemos que basar para poder hacer bien un sistema de puesta a tierra. Por un lado, NMX es la norma más completa que vamos a encontrar en cuanto al sistema de puesta a tierra se refiere, también de toda protección contra tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque me enseña a hacer incluso los cálculos para poder diseñar mi sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, del site, pues bueno, también vamos a contemplar como una norma pues que debemos de tener normalmente la EIA-TIA 942 y la 607 de ANSI,
para poder ver cómo son las conexiones. ¿Por qué? Porque ellos me marcan diferentes tipos de conductores dependiendo qué conexión vaya a ser y también se toman en cuenta las distancias, que ahorita las voy a platicar de todas formas. Pero esas pues yo diría que las debemos de tener. Y por supuesto, la NOM 001 y la NOM 022, pues bueno, no podemos omitirlas debido a que son normas oficiales mexicanas y en el momento de una determinada revisión, pues se basarían en esas normas para hacer la revisión. La realidad de las cosas es que ahorita esas famosas inspecciones están a la orden del día debido pues a la publicación de esta norma, sobre todo de la 022 en el 2015, que entró en vigor en el 2016, y por supuesto podemos contemplar que estos cambios que se están haciendo en la NOM 001, que ahora viene la 2018, que entraría en vigor el próximo año, nos indica, y en base pues a lo que estamos pasando en el país, nos indica que se van a venir con inspecciones y bastante duras, ¿no? Entonces, bueno, pues sería importante también poder contemplar esto. Personalmente yo ya he estado revisando la NOM 001, no sé si la conocen, alguien tiene, ya la conoce, pero bueno, literalmente es una Biblia, ¿no? Es una norma enorme. Obviamente, pues me ha estado costando mucho tiempo, me ha llevado mucho tiempo, pues, revisándola, pero sí vienen muchísimos cambios. En la parte de sistemas de puesta a tierra también vienen muchísimos cambios, de los cuales no me gusta mucho platicar ahorita porque se puede prestar a malos entendidos. Vamos a decir que nos empezamos a confundir entre lo que dice la 2012 y la 2015. La 2005. 2018 y 2005. Entonces sería mejor dejarlo así por el momento. Una vez que entre en vigor la 2018, por supuesto podemos platicar de ella. Bien, vemos en pantalla el electrodo de puesta a tierra Total Ground, el cual pues ya es una delta, por lo cual no es necesario que estemos haciendo deltas como se solía hacer anteriormente con varillas, por lo cual pues es un beneficio, ya que en base a esto no es necesario que respete las distancias que me marca precisamente la NOM 001C de 2012, que me dice que la distancia mínima entre electrodo y electrodo debe de ser de 1.8 metros. Esto quiere decir que si yo voy a hacer una delta, entre cada varilla, deben de existir una distancia de 1.8 metros como mínimo, lo cual comúnmente se nos dificulta mucho contemplando pues los verdaderos espacios que solemos tener para hacer nuestra instalación. De igual forma, ¿por qué no hay que respetarlo? Porque, bueno, en este caso ya es una delta en un solo electrodo. Bien, de igual forma, pues bueno, pues tenemos ya entonces ese beneficio de que es delta también, por lo cual, pues es muy importante que se oriente siempre uno de sus vértices hacia el norte magnético. Ese es uno de los principios fundamentales de las deltas, incluyendo las de varillas, pues deben de estar orientadas hacia el norte magnético, esto es, para que la disipación de la posible descarga que pudiera estar pasando ahí pudiera fluir naturalmente con los campos electromagnéticos de la Tierra. De igual forma, vemos que es un electrodo que sí es de cobre, a diferencia de las varillas, y en la parte superior cuenta con un filtro inductivo, capacitivo, resistivo, el cual pues no va a permitir que las diferencias de potencial o las corrientes parásitas que pudieran darse en el suelo vayan a subir a través de nuestro sistema, cosa que pues tampoco sucede en los otros, ¿no? De igual forma, por ahí me preguntaban cuál es pues la resistencia a tierra adecuada de un electrodo. Pues en este caso, todos nuestros electrodos, tienen una garantía por 10 años libre de mantenimientos con una resistencia a tierra de 2 ohms, que es lo que mencionábamos, nuestros electrodos no pueden dar más de 2 ohms. Es parte de nuestra garantía que va por escrito, por supuesto. Entonces, pues eso es ya, tenemos ahora sí que el win-win, como dicen, ¿no? Aquí tenemos todos los elementos conjugándose para tener un sistema ya estructurado. Ahorita pues vamos a hablar de los demás componentes, pero hasta ahorita pues vamos viendo que el electrodo pues nos va a ayudar a matar varios pájaros de un tiro, como dicen por ahí. Nos pregunta Héctor Manuel Linares, ¿las tierras físicas requieren de algún mantenimiento cada qué periodo? Las tierras físicas comunes sí, Héctor. El mantenimiento normal sería el estar apretando las conexiones, estar revisando que la resistencia a tierra sea la adecuada y contemplando que en suelos, como por ejemplo el de Guadalajara, voy a poner el ejemplo de Jalisco, no solo de Guadalajara, una varilla tiene un tiempo útil de vida de 2 años. Después de 2 años las varillas deben de ser retiradas de acuerdo a lo que marca la norma. Ojo,
la norma no dice que deben de ser retiradas cada 2 años, sino que en base a las señas que me dice o las características que debe de tener un electrodo, a los 2 años las varillas ya no los van a tener en un suelo como en el de Guadalajara. Si me voy a un suelo como en el de la costa, pues bueno, a mí me ha tocado ver varillas, bueno, lugares en donde se han instalado varillas y en 6 meses ya no existen. Entonces, pues eso es contemplarlo. Ahora, otra de las partes del mantenimiento en un electrodo normal sería el poder revisar el nivel de sulfatación que se está presentando ya en nuestras conexiones y en el conductor. Por supuesto que desde el punto de vista químico, pues no es una sulfatación, realmente es corrosión, pero la solemos conocer nosotros como sulfatación, ¿no? Este efecto verduzco, blancuzco que se empieza a dar en los conectores, en los conductores. En este caso, normalmente, pues se limpian, ¿no? Para evitar que esté ahí, ya que de lo contrario va a evitar tener, o me va a evitar, o más bien va a subir la resistencia de mi sistema. Y en el caso de que hubiera una descarga, pues bueno, podría irse hacia otro lado. Entonces, esto es básicamente el mantenimiento que se debería de dar comúnmente en sistemas de puesta a tierra tradicionales. En el caso del Total Ground, pues una vez más, recuerdo, no se le debe de dar ningún mantenimiento, no es necesario. Carlos Ocaranza nos pregunta, ¿qué tan costoso es la implementación de un sistema de tierra física con todos los componentes que comentas? No es costoso, Carlos, no es tan costoso. Hay varios factores a contemplar. Normalmente, cuando instalamos un sistema de puesta a tierra, no sabemos la mayoría de la gente cómo se debe de hacer, es decir, el cálculo correcto de un sistema de puesta a tierra con varillas suele salir más caro que uno de estos sistemas ya con todos sus elementos, si lo vemos desde esa perspectiva. Si vemos la perspectiva también de la protección de la cual vamos a estar seguros, nos va a estar dando nuestros equipos, pues también lo va a eliminar. Ahora, la relación costo-beneficio siempre es superior por donde la veamos. Si lo vemos desde la perspectiva de llegar y poner una sola varilla versus este equipo, sí va a ser una diferencia pues considerable. Contemplando, por supuesto, que una sola varilla pues no es suficiente para poder disipar la corriente que tengamos en el lugar, a menos que, por supuesto, el lugar pues tuviera una carga muy mínima de alrededor de 10 amperes, ¿no? 15 amperes, algo así. Bien, continuamos entonces. No, no hay de qué, Carlos. Bueno, igual, continuando un poquito con lo que nos comentaba Carlos, por supuesto, bueno, algunos de ustedes ya me conocen, yo estoy en la parte de ingeniería, pero pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener. Si necesitan también más o menos ver arreglos y cotizaciones de cómo saldría el sistema, pues me las pueden enviar a mí y yo puedo desarrollar el proyecto, ya sea especializado o a grosso modo, para que se den una idea, enviarlo al departamento de ventas y que les hagan llegar a través de CDC la cotización para que vean más o menos si puedan hacer sus comparaciones. Sí, así es, Santos, aún poniendo componente, que en este caso es el compuesto, me imagino. De hecho, hablando precisamente de esto, el sistema Total Ground es un sistema, como lo decimos, no es solo el electrodo. Ya de entrada vimos pues que es una delta, que tiene el filtro, pero se compone también del compuesto mejorador, el H2OHM, y de sus acoplador de impedancias y los accesorios de instalación, que vamos a definir entonces, pues para qué sirve cada uno. También decíamos que tenemos el electrodo con el filtro, los cuales desde aquí, que cuando hablamos del sistema Total Ground, todos nuestros elementos siempre van a cumplir más de una función. En este caso estamos viendo el acoplador de impedancias. El acoplador de impedancias es un elemento que me va a ayudar precisamente a conectarme a los electrodos naturales, a las masas, es decir, en este caso únicamente a la estructura del lugar, logrando de esta forma tener mayor nivel de seguridad, evitando que pues, estas corrientes parásitas o a lo mejor alguna diferencia de potencial que tuviéramos derivada de mi misma estructura y la transferencia de electrones que hay ahí, vaya a generar un daño. En este caso nos vamos a ir más, ya que estamos hablando de data centers normalmente, o de comunicaciones en general, pues nos vamos a hablar un poquito más de los equipos que de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues esa es una de las funciones que me va a dar el acoplador de impedancias. Otra de las funciones va a ser que me va a ayudar precisamente a aplicar la ley de Ohm de
en cuanto a las resistencias en paralelo se refiere, como lo habíamos platicado anteriormente. Bien, vemos también que va a constar siempre del compuesto H2O que veíamos en una diapositiva anterior, el cual, a diferencia de los otros compuestos, este por supuesto es un compuesto enriquecedor también, es un compuesto orgánico mineral, completamente inerte al medio ambiente, pero no solo es un compuesto que me ayuda a mejorar la resistencia a tierra, sino que también es un elemento que va a proteger el electrodo de la posible corrosión que se dé ahí. De alguna forma es una especie de protección catódica que se está haciendo debajo de la tierra para que de esta forma toda la transferencia de electrones que se esté dando, ya sea derivada de una descarga o de la simple transferencia de electrones que tiene que haber, pues bueno, no vaya a afectar al electrodo. Por lo cual, bueno, hablábamos que en los términos de corrosión, como la conocemos, sulfatación, pues no vamos a ver los que se presenten dentro de nuestro sistema durante estos 10 años de los que estamos hablando. Nos pregunta Santos también, Jerónimo, ¿se puede conectar para reforzar la tierra existente con esta delta? Sí, por supuesto. De hecho, la norma nos exige que lo hagamos, Santos. La NOM 001, sede 2012, artículo 250-50, me dice que todos los electrodos de puesta a tierra que existan dentro de un lugar se deben interconectar entre sí a nivel del suelo. Un enterramiento aproximado de 60 centímetros con un conductor desnudo. Este conductor desnudo, cabe mencionar que la norma ya no lo considera o ya no se considerará como un conductor, sino que se convierte en un electrodo de puesta a tierra horizontal. Por eso es que se pide que sea desnudo, pero sí, por supuesto que se puede conectar para reforzar y así es como lo debemos de hacer. Bien, vemos en pantalla entonces los equipos, en este caso los equipos más pequeños que van desde el 45 hasta el 400, los cuales podemos ver que siempre son kits, van a incluir siempre en todas las ocasiones, déjenme poner un color que así se vea, este sí se va a ver, podemos ver por ejemplo un TG45, siempre va a incluir el electrodo, siempre va a incluir la bobina o filtro LCR, aquí vemos que no incluye acoplador, pero ahorita les explico por qué. Incluye un saco de H2O, que es el necesario para la instalación del electrodo en terrenos de una resistividad promedio de alrededor a 100-150 ohms metro. La brújula para poder pues, ver que esté bien orientado hacia el norte y un nivel. Esto es porque la NOM 001 me exige que todos los electrodos de puesta a tierra verticales estén completamente verticales. Esto es para que el campo de disipación de la energía que vamos a tener no se vea afectado, ya que este va a ser de forma radial. Entonces deben de estar completamente verticales. Voy a borrar los ahí dibujitos que hice para entonces volver al tema del equipo que dice que no incluye acoplador. Dice que no incluye acoplador porque no incluye un gabinete como acoplador, más sin embargo sí incluye el acoplador. La diferencia es que viene incluido directo en la bobina o en el filtro. Es decir, en vez de tener un solo borne en la parte superior, va a tener otros dos bornes laterales aquí para la conexión de las masas. ¿Por qué? Porque esto pues se contempla que hay veces o ocasiones en las cuales no tenemos paredes para fijar el acoplador. El acoplador forzosamente debe estar en una pared. Por lo cual, si vamos a hacer, por ejemplo, la instalación en una torre en donde a lo mejor no podemos poner el acoplador, no hay una pared, bueno, pues podemos utilizar el AB. Ahora, en la tabla aparece en forma indicativa el 45AB, pero pues es como digo, en forma indicativa. Absolutamente todos los modelos existen en esa versión, que es AB, que significa acoplamiento en bobina. Bien, estamos viendo entonces aquí electrodos que van desde los 45 hasta los 400 amperes nominales, pero ya está calculada la posible curva que se pudiera dar durante una corriente de falla en el peor de los casos. Es decir, una corriente de falla que sería un cortocircuito en un transformador entre línea y línea. Bien, tenemos ahorita en pantalla los equipos más grandes que van desde el 700 hasta el 2500. Estos equipos ya no vienen en kit. ¿Por qué? Porque al ser equipos grandes, estos normalmente ya estamos hablando de proyectos y diseños un poquito más complejos a lo mejor, en lo cual el incluir una cantidad determinada de compuesto o una cantidad determinada de acoplador, pues podría ser perjudicial para quien lo esté comprando porque podría vas a lo mejor tener equipo de más que no va a necesitar, por lo cual pues no vienen en kit. Vemos que en este caso siempre van a venir el electrodo, eso sí, el filtro por supuesto,
la brújula y el nivel. Entonces, lo que ya no va a incluir es el compuesto y el acoplador de impedancias. Pero una vez más, pues estamos ya hablando de equipos que van desde los 700 hasta los 2500 amperes. En este caso, pues, como ustedes ya bien saben, esto normalmente ya lleva un poquito de diseño un poquito más complejo debido, pues, al tipo de arreglos que se hacen, ¿no? Entonces, pues, no es lo más indicado tenerlos en kit. Ahora bien, para todos estos casos existen los kit master en todos los casos, y los kit masters ya incluyen incluso los conectores, que los kits normales no incluyen conectores. Pero bueno, esto siempre hay que tener mucho cuidado y de hecho, pues para eso estamos, para apoyarlos. Siempre que tengan una duda en base a qué se les va a adaptar más para el proyecto que quieran llevar a cabo, pues con mucho gusto nos pueden consultar y los apoyamos sin ningún problema para que no vayan a comprar sobre todo cosas que no se vayan a llegar a utilizar. Bien, hemos estado hablando de este tema que vemos ahorita en pantalla, que es el famoso bonding, que es la unión equipotencial. Como ustedes saben bien, sobre todo en el medio de las comunicaciones se utilizan más los términos en inglés comúnmente, y entonces conocemos que en Estados Unidos existe dos formas para nombrar a la unión equipotencial. Una es bonding y la otra es grounding. El grounding es la unión equipotencial por debajo del nivel de la Tierra y el bonding es la unión equipotencial por debajo del nivel del suelo. Perdón, por arriba del nivel del suelo. Esto quiere decir básicamente que el grounding es la unión equipotencial de absolutamente todos los electrodos de puesta a tierra que existan debajo, pues, de mi propio lugar. Obviamente los del vecino pues ya le corresponden a él, pero dentro de mi mismo lugar todos los electrodos de puesta a tierra deben de estar interconectados entre sí. Cuando hablamos del bonding, quiere decir que absolutamente todas las superficies conductivas deben de estar interconectadas también entre sí. ¿Cómo hacemos normalmente estas conexiones cuando hablamos de arriba del nivel del suelo? Bueno, pues lo hacemos a través de barras, y estas barras deben de estar conectadas a tierra para poder derivar ahí cualquier descarga que pudiéramos tener ahí, cualquier inducción que no queramos dentro de nuestras redes o de nuestras mismas carcasas o masas. Perdón, estoy leyendo aquí, dice Carlos Castillo: hola amigos de Total Ground, llegué hace unos minutos, espero me puedan compartir la presentación, así como el video de la grabación de webinar. Claro que sí, Carlos. De hecho, denme un segundito para confirmarles si es cierto, no vaya a mentirles. Denme un segundito, no aparece. Ok, tanto la grabación como las diapositivas las pueden solicitar con mucho gusto al correo info@totalground.com o al correo de su servidor, gabriel.sacristán@totalground.com. Esto es sobre todo porque, pues bueno, mucha gente nos la pide y todos los que se conectan aquí a lo mejor se nos puede pasar algo. Les recomiendo que para que no haya por ahí problemitas de que se nos olvide, se nos pase o algo, si nos mandan un correo, con gusto se las hacemos llegar. Bien, hablábamos de la unión equipotencial, entonces, esto es vital. De hecho, cuando hablamos de la norma NMX J549 ANSE del 2005, hablábamos que me mencionaba que en el sistema de protección contra tormentas eléctricas se dividía en el SPT, SEPTE y SIPTE. El SIPTE, decíamos, es el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Y este sistema interno de protección contra tormentas eléctricas, a su vez, lo pone como parte de la unión equipotencial. Quiere decir que esto es vital para poder evitar los riesgos en nuestros equipos, y estamos hablando de equipos una vez más, durante las posibles tormentas. De hecho, ¿cuántas veces no nos ha tocado, ya sea en persona o haber oído que a un cliente de nosotros nos dice: es que el rayo se vio por allá o se oyó por allá muy lejos y me tronó todo? Sí, una de las razones es que no estaba la unión equipotencial de sus equipos para poder evitar que esto fuera a suceder. Nos pregunta, claro que sí, Humberto nos pide que repitamos los correos, con gusto, es info@totalground.com y gabriel.sacristán@totalground.com. Si quieren incluir por ahí un tercer correo, también puede ser el de mercadotecnia@totalground.com, por cualquier cosa. Bien, nos pregunta Misael, ¿la conexión de las tierras pueden ir hacia arriba?
No entendí muy bien en este caso, Misael, o sea, ¿te refieres, por ejemplo, a alguna red aérea de tierra? Si es así, sí se pueden hacer así, sin ningún problema, siempre y cuando tengamos un electrodo conectado debajo de la tierra. Por lo menos un electrodo estamos hablando, porque hay ocasiones en las cuales podrían llegarse a utilizar más electrodos, dependiendo de qué sea lo que estemos conectando, es decir, cuánta carga tengamos, sobre todo eso es lo que nos lo va a determinar. Pero sí es posible ir hacia arriba. Si no entendí bien la pregunta, ¿me puedes pues, ilustrar un poquito más, Misael? Si es así, pues, si la entendí bien, pues ahora sí que bueno, a veces se me va la onda. Ok, gracias, entonces era por ahí. Sí, sí se puede sin ningún problema, siempre y cuando tomemos en cuenta esos factores. De hecho, hace poco por ahí, bueno, un ejemplo claro, les voy a particularmente diseñé el sistema de puesta a tierra de las estaciones de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, del nuevo tren ligero, y ahí, pues, los que sean de Guadalajara o los que se puedan dar una vuelta por ahí en alguna ocasión, pueden ver que las redes de tierra son aéreas. Hicimos redes aéreas, pues, debido al espacio y a muchos otros factores. Bien, tenemos entonces, un segundito porque me entraron aquí preguntas. Héctor Manuel nos pregunta, ¿existe una distancia máxima en metros de la Tierra hasta el equipo de comunicaciones? Sí existe, Héctor, pero en base a los calibres de los conductores que utilizarías cuando te basas en ANSI o en EIA-TIA. Si no fuera por ANSI, no existe ninguna distancia. Realmente no aplica, digamos, una distancia porque no nos afectaría. El peor de los casos sería caída de tensión y pues la caída de tensión realmente, si lo vemos desde alguna perspectiva, nos beneficiaría, ¿no? Porque igual se perdería de alguna forma. Pero no existe más que en base a estas normas y ahorita más o menos les voy a dar los parámetros un poquito más adelante que marcan ellos. Existe sí una distancia, ahí sí existe una distancia máxima, por ejemplo, en cuanto al sistema Total Ground se refiere, entre el acoplador de impedancias y el electrodo. Entre el primer acoplador, porque como vieron en el diseño se podrían utilizar más acopladores, entre el acoplador principal y el electrodo de puesta a tierra de Total Ground, la distancia máxima es de 10 metros. Desde ese acoplador hacia arriba ya no importan las distancias en cuanto eléctricamente se refiere. Si lo vemos desde la perspectiva eléctrica, tanto como del fabricante como de cualquier normativa. Bien, vemos las barras. En este caso, las barras, como vimos entonces, son barras de unión equipotencial. Realmente son elementos que solemos contemplar para el poder hacer derivaciones. Sí, por supuesto, me ayuda a conectar varios equipos y son bastante funcionales. Pero también, al estar haciendo esto, me está ayudando a poner en el mismo potencial eléctrico los equipos. Una vez más, pues bueno, tenemos dos funciones dentro de un mismo elemento. En este caso, vemos que tenemos barras en gabinete. El gabinete, tanto el del acoplador como el que estamos viendo ahorita, es NEMA 4, por lo cual puede estar en la intemperie. Tenemos barras desnudas, tenemos barras montables en rack de 19 pulgadas, tenemos barra también de protocolo de Telmex para poder utilizarlo con Telmex. Por ahí alguien nos comentaba que estaba trabajando con Red 1, probablemente ya esté familiarizado con este tipo de barras. Y tenemos también por ahí una barra nueva que es barra montable en torre riostrada. Estas son pues las barras que comúnmente utilizamos. Por aquí pues lo que variaría ya nada más serían los tamaños y la cantidad de espacios que se tiene para poder hacer las derivaciones. Bien, estamos viendo en este momento en pantalla la tabla de selección. Es muy fácil, en este caso estamos viendo la de serológico, la cual me está diciendo cómo seleccionar el sistema de puesta a tierra que voy a utilizar. Y me diría que me dice, perdón, que me tengo que basar en los UPS, en la capacidad o la potencia aparente que tenga el UPS principal de respaldo. Y aquí me está diciendo, por ejemplo, los kVA que van, por ejemplo, desde 0 hasta 20 kVA, desde 20 hasta 27.5, etcétera. Y entonces me dice cuál es el electrodo que yo necesito para esa capacidad, cuál es el acoplador que se necesita, que en este caso, pues como podemos ver, dice es un kit, en el caso de los que estamos viendo en este momento. Entonces, no es necesario el pedirlo. De hecho, con pedir con yo pedir un electrodo 45K en CDC, ya va a venir el acoplador y va a venir el compuesto. Por lo cual me tendría que pasar hacia la siguiente tablita, en la cual me dice sugerencias de instalación, que como
bien se podrán imaginar, son sugerencias forzosas, en las cuales me dice cuál es la medida de la fosa que debo de cavar para el electrodo. Por supuesto, en cada equipo viene un manual de instalación. ¿Cuál es el calibre de cable que tengo que utilizar para ese equipo? Recuerden que aquí tenemos que calcular la opacidad y la posible curva que se tiene, por lo cual es muy importante respetar el calibre del conductor. Y también es importante contemplar que todos los sistemas, tanto de pararrayos como de tierras de Total Ground, son sistemas aislados, por lo cual se utiliza cable forrado THWLS, por ningún motivo cable desnudo, y en toda su trayectoria tiene que ir canalizado. Puede ser canalizado ya sea en PVC o en el caso de sites, por ejemplo, en los que no nos dejan utilizar el PVC dentro del site, podríamos utilizar, por supuesto, el conduit galvanizado, contemplando que el conduit galvanizado se le tendría que poner otro conductor para conectarlo a tierra también, ya que es un elemento conductivo. Me dice también la cantidad de conectores que voy a necesitar para poder conectarlo. Estos tampoco vienen en los casos normales, como les comentaba, incluidos. Hay kits master, se llaman, que ya vienen incluidos, que son terminales TGCR, que son las tipo cable a borne, es decir, como zapatas o como terminales de batería, las cuales pues irían en el electrodo o en el acoplador de impedancias, y más bien en el acoplador de impedancias. Y las terminales TGB18, que son las que me van a ayudar a conectar las masas, las laterales de mi equipo hacia las estructuras, literalmente, castillos. Perdón, estoy viendo aquí, gracias a ti, Héctor, estoy con las preguntas. Para el apoyo de la presentación, nos dice Jesús Arturo, pero, ok. ¿Tendrán fechas en el curso de Villahermosa? Sí, sí las tengo por aquí a la mano. Si me das un segundito, te las paso, pero más o menos estamos hablando de a mediados de junio, si no mal recuerdo. Jesús, estaremos por ahí en Villahermosa. Te confirmo, si me esperas, en cuanto terminemos la presentación, Jesús, sigues por aquí, te confirmo la fecha exacta, la estaba viendo hace unos momentos, o sea, antes de empezar la presentación. Bien, estas tablas de selección que estábamos viendo, por supuesto, me las pueden solicitar a mí o las pueden solicitar también a través de sus vendedores, correspondientes o de CDC, para que las puedan tener y en base a eso, pues poder ir viendo cuál es el equipo que necesitarían en sus instalaciones sin ningún problema. Bien, esta fue la primera parte. Como podrán ver, es un tema largo, pero pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el sistema de protección contra tormentas eléctricas y cómo debe de ser. Ahorita vamos a pasar a la segunda parte, que es el SEPTE, el Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas. Hasta aquí, ¿tienen alguna otra pregunta? Por ahí veo que están entrando algunas. ¿Cualquier otra pregunta antes de pasar al SEPTE? Gracias, Jesús. Por aquí lo tengo ya registrado. Más bien lo registro en unos momentos, pero aquí lo tengo guardado ya. ¿Alguna pregunta que tengan o pasamos a SEPTE? Bien, continuamos entonces. Si ya hay más preguntas, pues ya saben, se les va dando lectura sin problema. Pasamos al SEPTE. Como bien nos imaginamos, al ser Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas, pues se refiere básicamente al pararrayos, ¿no? No hay casi otros elementos, aunque el sistema de pararrayos puede llegar a ser bastante complejo también, dependiendo de qué sistema elijamos, literalmente, para poder proteger nuestras instalaciones. Cabe señalar, por supuesto, que un sistema de pararrayos es de vital importancia, sobre todo hoy en día, como estamos viviendo en base a los campos electromagnéticos que nosotros mismos generamos. Podemos ver que casi en la mayoría de las ciudades de nuestro país, anteriormente pues se contemplaba que no caían muchos rayos, en casi la mayoría, por supuesto que hay ciudades en las que caen muchos, pero bueno, me refiero a que ahora, hoy en día, en ciudades en las cuales se contemplaban que no caían muchos rayos debido a los edificios que tenemos y en base también a la demanda eléctrica que estamos generando, pues vemos que cada vez es más común que caigan los rayos dentro de las ciudades. Por lo cual, bueno, pues es de vital importancia poder contar con el pararrayos. Entonces, pues
es siempre recomendable que los sistemas de pararrayos se calculen y se diseñen antes de antes de que se diseñe el lugar o se construya el lugar para poder determinar cuál es el lugar en donde se va a instalar y sobre todo por dónde van a pasar sus conductores de bajada, ya que de lo contrario, cuando los edificios están construidos, normalmente cuesta mucho trabajo poder hacerlo debido pues a las diferentes normas y distancias que se marcan en estas normativas. Por ejemplo, me dice que la distancia mínima entre el conductor de bajada y cualquier superficie que pueda ser inducida, incluyendo ventanas, debe de ser de 1.8 metros. Por lo cual, si ya lo contemplamos desde esta perspectiva y vemos estructuras comunes en base a lo que conocemos en nuestra experiencia, pues sabemos que ya se nos empieza a complicar bastante encontrar por dónde bajar ese conductor de bajada cuando no fue planeado desde el principio. Bien. Pasamos entonces un poquito más. ¿Qué es lo que se debe de hacer para entonces poder determinar qué sistema de pararrayos vamos a utilizar? Primero tenemos que hacer una evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo pues implica el poder saber, a grosso modo, por supuesto, lo estoy hablando ahorita, el poder saber cuál es el nivel de riesgo y cuál es el nivel de incidencia que tenemos en el lugar en donde se va a instalar ese pararrayos. Es decir, la isodensidad, que la determinamos como la cantidad de rayos que caen por kilómetro cuadrado anualmente. Y también debemos de conocer, pues, cuál es ese nivel de riesgo que llega a tener el lugar. El nivel de riesgo, pues, se refiere literalmente a, pues, qué tipo de estructura es decir, es un lugar público, es un lugar en donde tengo combustibles, es un lugar en donde fabrico papel, etcétera. O sea, ¿qué tanto peligro puedo tener en el caso de que haya una descarga atmosférica en el lugar? Todo esto lo podemos encontrar en la NMX J549 ANSE del 2005, la cual me va a determinar cuál es ese nivel de riesgo y me va a determinar también cuál es el nivel de incidencia que vamos a tener en el lugar. Bien, veíamos los pararrayos entonces, o veíamos en la primera diapositiva de CEPTE un pararrayos en el cual veíamos la función principal o el funcionamiento primordial de todos los sistemas de pararrayos existentes. Todos los sistemas de pararrayos existentes trabajan básicamente dentro de la misma forma. Ahorita vamos a ver un poquito más. Antes de pasar a cómo trabajan, vamos a ver entonces qué es un poquito el rayo o cómo se forma. El rayo se forma en las nubes llamadas cumulonimbus, las cuales pues pasan muy cerca de la Tierra y cuando llega un momento tal en el cual el flotamiento que se da en las partículas que tiene la nube llega a una excitación determinada, pasa la nube lo suficientemente cerca de la Tierra y se genera una diferencia de potencial entre ambos, es decir, entre la nube y la Tierra. Esto va a hacer que tengamos varias etapas. De hecho, me voy a brincar un poquito para que lo veamos, que son lo que conocemos como las fases de descarga del rayo, en las cuales primero vamos a tener una ruptura preliminar, que es cuando esta nube y la Tierra están lo suficientemente cerca y se da un rompimiento del campo dieléctrico, el aire. En este caso, vamos a tener ese rompimiento y posteriormente a eso vamos a tener la formación de un líder ascendente y de un líder descendente. Estos se forman simultáneamente. Una vez que estos líderes se enlazan, que es el siguiente paso, o la siguiente fase, vamos a tener una descarga de retorno. Bien, esto me dice entonces, en base a estos estudios, tenemos diferentes clasificaciones. De hecho, la imagen que estamos viendo a la que me regresé es la de la clasificación internacional, que también podemos encontrar en la NMX, pero bueno, pues la podemos encontrar en muchos otros lados, en la cual me dice, tenemos la categoría 1 y 3. La categoría 1 es la más común y es el 95% de las veces. Me dice que el 95% de las probabilidades es de que el rayo caiga de la parte inferior de la nube con carga negativa. El 5% restante es de la categoría 3, que caiga de la parte superior de la nube y entonces la descarga caería con carga positiva. Las clasificaciones 2 y 4 son clasificaciones muy raras. Estas se dan cuando estamos hablando de estructuras pues ya considerables, que normalmente son los rascacielos. Cuando hablamos de rascacielos sí podemos encontrar este tipo de rayos que son, por ejemplo, rayos que se generan en la misma estructura. Pero aquí en nuestro país pues normalmente no vamos a tener este problema, no vamos a encontrar de estos rayos. Vamos a encontrar de la categoría 1 y 3. Bien. Existen diferentes tecnologías de pararrayos, como decíamos. De hecho, las que estamos viendo en pantalla se basan todas en la misma
principio, que es el de poder generar líderes ascendentes para poder atraer al líder descendente, enlazarse con él y poder hacer que la descarga de retorno baje a través del conductor de bajada que nosotros le estamos proporcionando. En este caso vemos las puntas macizas y las puntas Franklin al principio, estamos señalándolas ahorita, punta maciza y la punta Franklin. La punta maciza y la punta Franklin son exactamente la misma tecnología, de hecho es un poquito más eficaz la punta Franklin debido a que tiene mayor sección transversal y mayor área de captación, normalmente si sumamos toda la sección transversal de la punta, por supuesto. Bien, pues son puntas las cuales van a generar líderes ascendentes muy pequeños, los cuales pueden llegarse a enlazar con los líderes descendentes o pueden no enlazarse. No hay una seguridad, digamos, de que así suceda. Y estas son utilizadas para lo que conocemos como la jaula de Faraday dentro de los sistemas de pararrayos. Vemos también la punta corona dipolo. Este corona dipolo ya es una tecnología que, si bien su principio es el mismo, es un poquito diferente. ¿En qué es diferente? En que esta ya me genera líderes ascendentes más pronunciados. Cuando hablamos de puntas macizas o puntas Franklin, los conocemos como sistemas pasivos. Cuando hablamos de la corona dipolo, por ejemplo, ya estamos hablando de un sistema activo, el cual ya es un sistema de cebado. Entonces, decíamos, me genera un líder ascendente más pronunciado, el cual se va a enlazar con este líder descendente y va a dirigir la descarga de retorno hacia el sistema de puesta a tierra. Ahora bien, este corona dipolo es un sistema de pararrayos que está diseñado y fabricado únicamente con la finalidad de poder proteger los equipos montados arriba de las torres arriostradas, porque solo me da un ángulo de 72 grados de cobertura en una relación aproximada de 10 metros, no llega hasta el suelo, por lo cual por ningún motivo se puede utilizar uno de estos sistemas de pararrayos, un corona dipolo, para intentar proteger un edificio. También cabe señalar que el corona dipolo es considerado, al igual que las puntas macizas y Franklin, sistemas de pararrayos que son hasta cierto punto desechables. Aguantan alrededor de 2 a 3 impactos de un rayo y después tendríamos que cambiarlos. Bien, hablábamos entonces de la jaula de Faraday. No quiero profundizar mucho, aunque vemos imágenes en las cuales sí lo podemos ver un poquito más profundo, pero bueno, como les decía, tenemos un siguiente CECAT en el cual vamos a profundizar más acerca de las diferentes tecnologías que existen de pararrayos y cómo poder designar cada una o dimensionar lo que vamos a utilizar. En este caso, entonces, para hacer una jaula de Faraday, lo que tenemos que hacer es trazar una esfera rodante, la cual debemos de rodar a través de toda nuestra estructura. Me voy a cambiar hacia la siguiente diapositiva, sin que la esfera tenga contacto jamás con la estructura. En base a eso, nosotros vamos a poner la cantidad de puntas que necesitemos. Cada una de estas puntas, de acuerdo a la norma, debe de constar por lo menos de un conductor de bajada y un electrodo de puesta a tierra. Bien, esta jaula de Faraday, pues bueno, es un sistema que es muy eficaz, mas sin embargo ya casi no se utiliza debido a los altos costos que tiene para poder pues diseñarla y sobre todo de mantenimiento. Bien, me voy a pasar un poquito más adelante para ver también dispositivos de cebado, en este caso dispositivos de cebado que sí me pueden ayudar a proteger una estructura, como en este caso cuando hablamos de Total Ground tenemos el dispositivo piezoeléctrico. El dispositivo piezoeléctrico pues es nuestro sistema de cebado que podemos ver consta de una punta en la cual tiene diferentes orificios, los cuales me van a generar un efecto Venturi en el contacto con el aire, y por otro lado tengo el dispositivo piezoeléctrico, el cual pues voy a estar golpeando, generando diferentes ionizaciones para así generar una diferencia de potencial y poder hacer líderes ascendentes más pronunciados. Ahora, por supuesto que les voy a platicar en el próximo CECAT más de cómo funcionan a detalle. Pero bueno, a lo que voy ahorita es que nuestro dispositivo piezoeléctrico está normado por completo como cualquier otro sistema de cebado, por lo cual absolutamente todos los fabricantes de pararrayos con los que se recurra tenemos los mismos niveles de protección, que son 4 con 4 modelos diferentes de punta, ya que exactamente así es como lo marca la norma. Es decir, me marca los 4 niveles y los alcances de cebado que debemos de tener con cada uno de ellos. Por eso es que absolutamente todos ofrecen lo mismo. Podemos ver entonces
que estos dispositivos, pues bueno, vamos a tener también que hacer esta esfera, lo cual esto lo hace el fabricante normalmente, en nuestro caso ya lo hicimos, hacemos nuestra esfera rodante y lo que me va a permitir es agregarle ese avance de cebado. Ese avance de cebado se le llama un delta L, el cual me va a ayudar a hacer que el radio de la esfera que me está proporcionando la norma, pues crezca y en base a esto, pues literalmente me va a llevar a la utilización de menor cantidad de puntas, como podemos observar en esta imagen. Bien, estos dispositivos comúnmente en Total Ground los utilizamos para la protección de áreas abiertas, los dispositivos piezoeléctricos. Pasamos entonces a la tecnología Total Ground. En este caso, hablábamos ya del funcionamiento primordial de los sistemas de pararrayos, que es el de poder generar líderes ascendentes para atraer el líder descendente y de esta forma dirigir la descarga hacia la Tierra. El sistema de Total Ground no tiene esta función, es diferente. El sistema Total Ground lo que hace es que en el momento que pasa la nube, el cumulonimbus, y se llegan a dar todos estos procesos, va a redistribuir las cargas de todo lugar en forma negativa para que así el 95% de las veces no se generen las condiciones para que haya una descarga atmosférica en el lugar. Bien, entonces, en este caso decíamos, todos los dispositivos de pararrayos lo que harían es darnos una probabilidad del 95% de atraer la descarga atmosférica para dirigirla a la Tierra. El sistema Total Ground lo que va a hacer es no permitir que estas condiciones se generen en el aire. ¿Para qué o por qué? Porque consideramos que no es lo más adecuado atraer un rayo a nuestra área, debido a que cuando pensamos en un rayo, pensamos normalmente en una de las afectaciones del rayo, que es el impacto directo del rayo en la estructura, pero no pensamos en las demás afectaciones normalmente que trae un rayo, como lo son los pulsos electromagnéticos que genera, las inducciones de impactos en las líneas también, los diferentes gradientes de potencial que se generan en el lugar, que son las partes, o más bien, son las afectaciones comunes que suelen dañar a los equipos cuando ya se tienen protecciones y no se tienen las protecciones adecuadamente. Es decir, no se tienen las uniones equipotenciales adecuadas en el lugar. Pero aún así, y de todas formas, pues nosotros optamos por no tener estas descargas atmosféricas para así tener mayor nivel de seguridad de que no haya una afectación en los equipos. Bien. Decíamos entonces, en base a la norma, todos los sistemas de pararrayos deben de constar por lo menos de 3 partes fundamentales, que es la terminal aérea, o lo que conocemos como la punta, por supuesto, el conductor de bajada y el electrodo de puesta a tierra. Esto quiere decir que cada punta que tenga, como lo habíamos mencionado, debe de constar por lo menos de un conductor de bajada y de un electrodo de puesta a tierra. Bien, pasamos entonces al equipo. Vemos entonces que nuestro sistema de pararrayos, tenemos 4 modelos también, de acuerdo como lo marca la norma, decíamos 4 niveles de protección, en los cuales tenemos el KDA-LU que me da 80 metros de diámetro de protección, el KDA-01 que me da 160 metros de diámetro de protección, KDA-03 que me da 200 metros de diámetro de protección y el KDA-05 que me da 300 metros de diámetro de protección. Bien, todos estos equipos vienen en kit, absolutamente todos, debido a que, como estuvimos platicando ahorita, pues es una tecnología que trabaja diferente y pues no se puede mezclar con alguna otra tecnología, pues para evitar por ahí que tengamos algún accidente o que no funcione adecuadamente. Entonces, todos vienen en kit. Esto quiere decir que siempre les va a incluir el electrodo, el filtro, el acoplador de impedancias, el compuesto necesario para su instalación, en terrenos de alrededor 100-150 ohms metro, como habíamos comentado. Va a incluir la brújula, va a incluir el nivel y va a incluir un mástil de 1.20 metros, perdón, así como la punta, por supuesto. Con esto, pues, es más que suficiente para que el equipo funcione. Sin embargo, también hay que cumplir con lo que nos marca la norma. La norma nos dice que todas las terminales aéreas deben de estar por encima de los 3 metros de la superficie que quiero proteger o de cualquier objeto que exista dentro de la superficie que quiero proteger. Por eso es necesario a lo mejor que pudiéramos ponerle mástiles de 3 o de 6 metros, dependiendo pues que tengamos en la techumbre en donde vayamos a instalar nuestro pararrayos. Al igual que en el caso de tierras, contamos con una tabla de selección para pararrayos. En este caso, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque me da el radio o diámetro de protección, que sería el primer tema a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el área que quiero proteger? En segundo, tenemos lo que platicábamos en base a la norma, el nivel de incidencia y el nivel de riesgo. Es decir,
Si yo tengo un lugar, por ejemplo, el cual yo pudiera proteger con un diámetro de 80 metros, pero su nivel de riesgo es medio bajo, podría o tendría que pasarme al siguiente nivel. En lugar de poner un KDA-LU, tendría que poner un KDA-01. Y es así de sencillo seleccionar el equipo. Les voy a poner un ejemplo que fue extremo, completamente extremo, y es muy raro que me pase algo así. En alguna ocasión yo especifiqué un sistema de pararrayos para una bodega que era muy pequeña, la podíamos cubrir con un KDA-LU. Sin embargo, la bodega estaba en la costa y tenía material radioactivo. Se le tuvo que poner en este caso el KDA-05, que es el nivel de incidencia alto, y el nivel de riesgo pues también alto. En este caso nos tuvimos que ir al último. Pero esto es un caso muy extremo, también no es un caso muy común que nos vayamos desde un KDA-LU hasta un KDA-05. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de pararrayos? Bien, continuamos entonces. Vamos ahora a la tercera y última parte del sistema de protección contra tormentas eléctricas, como lo marca la norma, que es el SIPTE, Sistema Interno de Protección contra Tormentas Eléctricas, que consta de la unión equipotencial realmente. Y dentro de esa unión equipotencial, me dice la norma, existe un elemento vital también, que es los supresores de sobretensiones transitorias o supresores de picos, como se les conoce comúnmente. Para esto vamos a determinar qué es un pico o una sobretensión transitoria. Una sobretensión transitoria es una perturbación en nuestras líneas de muy corta duración y de muy amplia magnitud. De hecho, es la perturbación normalmente de mayor magnitud que podemos encontrar. Para nosotros poder determinar qué es una sobretensión, si tuviéramos un osciloscopio, por supuesto, tendríamos que ver que esta sobrepasara el 1.5. De esta forma ya podemos considerar que es una sobretensión transitoria. Otra de sus características es que es de una forma muy afilada, por lo cual me va a generar daños en mis equipos, ya sea en el corto o en el inmediato plazo, o a corto, mediano o largo plazo. Debido a esta forma va a desgastar mis componentes. Bien, entonces vamos ahora a ver qué es lo que genera estas sobretensiones, que es otro de los temas que debemos de tomar en cuenta para poder seleccionar un supresor. Me dice la norma, o de hecho todas las normas, porque incluso aquí también incluimos un poquito de NEC, que son las normas de Estados Unidos, en las cuales me dice que cuáles son los generadores de las sobretensiones transitorias. En primer lugar, en magnitud, por supuesto, me da el impacto directo de un rayo en las líneas de transmisión. Cuando hablamos de líneas de transmisión, nos referimos a líneas de transmisión eléctricas, de comunicaciones, hidráulicas incluso, de gas, cualquier línea de transmisión. En segundo lugar, en magnitud, me pone el pulso electromagnético generado por el impacto del rayo cercano a estas líneas mismas que ya dijimos. Y en último lugar, en magnitud, me pone el que se genera dentro de mis mismas redes eléctricas, el cual, si bien es el de menor magnitud, es el más común. Estamos hablando de más del 85% de las veces se genera dentro de mi misma red. ¿Por qué? Pues bueno, por cualquier conmutación que pudiéramos tener de UPS, de bancos de capacitores, en sí cualquier conmutación. Activación de cualquier protección, encendido o apagado de las cargas inductivas, etcétera. Todo esto me va a generar pues todas estas sobretensiones. Por supuesto que la utilización de elementos electrónicos como variadores de frecuencia, suavizadores de arranque, etcétera, todos estos también son generadores de sobretensiones transitorias. Bien, vemos entonces el caso en el cual tenemos un impacto, por ejemplo, en un árbol o en un pararrayos que pudiera estar también ahí, y va a caer o va a dirigirse esta descarga atmosférica hacia la Tierra. Cuando está esta debajo de la Tierra, por supuesto que me va a generar diferentes gradientes de potencial, es decir, voy a tener diferencias de potencial debajo de la Tierra, lo cual, pues, si yo no tengo mis conexiones adecuadamente, como debe de ser, vamos a tener que esas diferencias de potencial van a generar arcos eléctricos, los cuales van a subir hacia mis equipos. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, hemos hablado hasta ahorita, la unión equipotencial, por supuesto, de los electrodos. Perdón, se me pasó aquí la diapositiva. Bien,
La unión equipotencial, decíamos, de los electrodos. Por supuesto, la unión equipotencial por dentro de todas las superficies metálicas. Y por último, obviamente ya también contemplamos sistema de pararrayos. Y por último, la utilización de supresores, de sobretensiones transitorias para que limiten esas sobretensiones que se puedan llegar a generar por los temas que ya vimos anteriormente. Siempre contemplando siempre el primer, o más bien el peor de los casos, que es una tormenta eléctrica o la sobretensión generada por el impacto directo de un rayo en las líneas.